Retiramos cuidadosamente la tira reactiva, la lanceta y desechamos en contenedores especiales. Si no cuenta con un bote rojo de desechos punzocortantes, se recomienda utilizar un bote de plástico grueso para desechar los insumos utilizados y rotular para que posteriormente el personal de limpieza sepa su correcta manipulación. Y ya que tenemos los resultados, ¿cómo los interpretamos? ¿Cómo sé si tengo niveles de glucosa altos o bajos? Para disipar estas dudas, la Asociación Americana de Diabetes sugiere las siguientes cifras. Glucosa plasmática preprandial, antes de comer, de 80 a 130 miligramos por decilitro. Glucosa plasmática postprandial, de 1 a 2 horas después del inicio de la comida, menos de 180 miligramos por decilitro. Es muy importante recordar que estos niveles van a variar también de acuerdo a cada paciente. Generalmente los objetivos glucémicos son personalizados y son decisiones del médico junto con el paciente. Otros de los puntos importantes a conocer en el automonitoreo es el hecho de comprar un dispositivo para hacerlo. Afortunadamente existen en el mercado gran variedad, sin embargo, la recomendación ideal para la compra de un dispositivo es elegir aquel que se ajuste a las necesidades de cada paciente. También se debe considerar el costo de los insumos que se debe adquirir de manera recurrente, las tiras y las lancetas. Debemos de tener especial atención a algunos factores que pueden alterar las mediciones. Muchas veces pueden ser temas muy sencillos, pero importantes para esta tarea. Mantener el dispositivo e insumos a una temperatura ambiente. Realizar la técnica incorrecta. Prestar atención al incorrecto almacenamiento de las tiras reactivas. Mantenimiento del medidor, pilas y el lavado de manos. Cuando hablamos de los sitios de punción alternos, se refiere a la toma de la muestra de sangre para la medición de glucosa en sangre en partes del cuerpo que no sean la punta de los dedos. Más comúnmente, el antebrazo, palma de la mano o muslo. Finalmente, recordemos que la mejor manera de saber qué tan adecuado es el manejo de la diabetes es midiendo los niveles de glucosa sanguínea en diferentes momentos del día. Por esta razón, es importante conocer la técnica de medición para el automonitoreo y recordar que una sola medición no es suficiente para conocer cómo se comporta tu glucosa a lo largo del día. Por ello, la importancia de realizarlo como un hábito saludable. Hola, buenas tardes. En esta ocasión hablaremos de uno de los pilares más Muy bien, buenas noches, jóvenes. importantes para un adecuado control en diabetes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Monitoreo de glucosa. Iniciamos con la definición de este Espero que se escuche bien. Sí, se escucha correctamente. Muy bien, que se escuche fuerte y claro y que se escuche muy bien para comenzar, y ahí ya los que se vayan sumando poco a poco. Pues antes que nada, saludarlos con mucho gusto. Veo caras que tenía rato que no veía. Un gusto, Eric, por ahí Diana también, y algunos nuevos también por aquí, bienvenidos. Por allá Santiago, Ernesto, ¿verdad? Por ahí no sé si voy a entrar más adelante, faltan un par de personas, y bueno, por otro lado también, pues felicitarlos. La verdad es que independientemente pues, de que sea por parte de que quieran aprender cosas nuevas, y no solo nuevas, sino útiles, cosas que funcionan en el manejo de las personas que tienen diabetes o que viven con diabetes, pues también entrarle a esta parte pues del manejo y del diagnóstico. No es tan complejo como parece, pero la verdad tenemos una tarea súper grande, súper increíble, y muchas veces pues también como entristecedora, ¿no? Porque a pesar de que hacemos bastantes acciones, pues quisiéramos que todas las acciones se aplicaran y que todo el personal de salud pues estemos como en la misma sintonía con el propósito de poder minimizar el daño global que tiene la diabetes mellitus, cualquiera que sea su presentación, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y diabetes gestacional. Bienvenidos nuevamente a este taller. Espero que les sea de bastante ayuda, espero que lo puedan aprovechar, espero también que pueda generarle más que inquietud, les pueda generar preguntas, les pueda generar esa misma pasión que tengo yo
por esta enfermedad que a mí me ha enseñado tanto e incluso ha cambiado mi forma de percibir la vida y sobre todo también de tener, sobre todo a bien mejorar mi conducta de alimentación, mi conducta de ejercicio y que espero que también con ustedes pues funcione de esta forma. Si alguien tiene alguna duda durante el desarrollo de la plática, con mucha confianza y con toda confianza me puede interrumpir, no hay ningún problema al respecto. Entonces iniciamos el tema, nuevamente bienvenidos y pues bienvenidas, vamos a iniciar con este tema y pues aquí tenemos pues que el día de hoy, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes pues nace de la Organización de las Naciones Unidas, justo es lo que simboliza este logo que ustedes ven en pantalla, que tiene que ver con esta unión para poder de alguna forma como sumar los esfuerzos ante al creciente número global, creciente número mundial, y sobre todo que a través de este desarrollo epidemiológico o de esta presencia epidemiológica de alguna forma pues ha ido modificándose y cambiándose de forma importante a través de los últimos años. La presencia de enfermedades que tenemos actualmente respecto a las que teníamos por allá en los años 50 del siglo pasado, 60, 70, ha ido cambiando. En aquellos años la gente fallecía principalmente pues, de infecciones como consecuencia de las guerras y por enfermedades asociadas a pues, ciertos patógenos. Conforme el desarrollo industrial se va estableciendo en los países, se va globalizando toda esta cuestión tecnológica y a su vez también van como progresando a evolucionar estas necesidades comerciales, digamos, los tipos de trabajo que desarrollamos, pues van apareciendo entidades que hace muchos años sin pensar pues no existían, ¿verdad? Uno de ellos pues es la diabetes. Entonces en el 2006 las Naciones Unidas dicen, bueno, pues a través de las Naciones Unidas y la Federación Mundial de Diabetes, Federación Internacional de Diabetes, pues vamos a crear un día como para poder sensibilizar a las personas, pues que tenemos que prepararnos más, tenemos que tomar la conciencia de poder, pues sí hacer la conciencia de hacer acciones que puedan reducir o limitar el daño a nivel mundial y entonces desarrollan el Día Mundial de la Diabetes. El día de hoy vamos a ver herramientas de diagnóstico y manejo de diabetes mellitus. Pues técnicamente habemos muchos profesionales de salud que pareciera que todavía no sabemos hacer diagnósticos de diabetes mellitus. Muchos de mis alumnos en la universidad donde yo estoy desarrollándome y dando clases están aprendiendo a tener diabetes mellitus, están aprendiendo más bien a hacer diagnósticos, no a tener, ojalá que no, hacer diagnósticos de diabetes mellitus de forma muy específica, de forma muy concreta y finalmente esa es la finalidad. ¿Por qué sería esta la finalidad? Porque finalmente si no podemos nosotros establecer un diagnóstico, ¿cómo podemos tratar? ¿Cómo podemos saber a dónde debemos llevar a nuestros pacientes? Y este taller no solo es para personal médico, también es para nutriólogos, es para personal de enfermería, es incluso podría ser para psicólogos y para rehabilitadores físicos, por ahí algunos preparadores físicos que también deben estar involucrados en este tipo de problemas y en esta pandemia. Entonces vamos a ver hoy herramientas de diagnóstico y manejo de diabetes mellitus desde una perspectiva no solo médica. No nos vamos a meter de momento a tratamiento médico basado en antidiabéticos orales o insulinas o algunos medicamentos nuevos que están saliendo muy eficientes como las incretinas o estos medicamentos que se están haciendo muy famosos porque tienen un alto impacto en la disminución del peso corporal. Entonces, dicho esto, entramos un poco a la parte epidemiológica que tenemos respecto a este fenómeno
nosotros en 2030 van a llegar. En 1980 prácticamente pues había 108 millones de personas con diabetes y prácticamente para el 2014 eso se cuadruplicó. Adelante, Diana. Doc, nada más comentarle, creo que se escucha como un video de fondo. Ok. ¿Se escuchaba? Sí, ¿verdad? Ajá, ya no. Sí, Bien. está bien. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. ¿Se está escuchando bien mi voz sin problema, verdad? Sí, Sí, sin ningún problema, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, fíjense cómo en la década de 1980, hace ya 40 años, eran 108 millones de personas con diabetes en el mundo. Ya para el 2014 había cuadruplicado el número de casos a nivel mundial. Esto quiere decir que por década prácticamente aparecen 100 millones de casos nuevos a nivel mundial. No hay dinero que alcance en este momento para tratar este tipo de enfermedades y sobre todo las complicaciones asociadas a esta enfermedad. En el 2009, la diabetes mellitus causó prácticamente lo que ustedes pueden ver en pantalla, 2 millones de defunciones, ¿verdad? Esta pues también es la causa asociada a lo que les comentaba al principio, como en los años 50, 60, 70, las principales causas de muerte estaban asociadas a infecciones y a situaciones que ahora prevenimos con vacunas. Pareciera pues que no estábamos preparados para envejecer y no estábamos preparados para esa transición tecnológica. 1.5 millones de muertes estaban asociadas directamente a la diabetes mellitus ya en el 2019 y eso sin tocar la pandemia, ¿verdad? Que ya con COVID nos dimos cuenta que muchas de estas enfermedades crónicas que estaban ligadas a la resistencia a la insulina y a la diabetes mellitus tipo 2 principalmente, pues tenían un pronóstico totalmente malo y desafortunadamente fallecían. Pero en el 2019, antes de la pandemia, pues prácticamente la diabetes mellitus estaba asociada al 48% de los fallecidos menores de 70 años. ¿Cuántos de nuestros padres en este momento no estarían ya desafortunadamente muertos como consecuencia de la diabetes? Asumiendo que el rango de los padres, de sus padres, tendrían aproximadamente entre unos 60, 70 años de edad. Imagínense. Tenemos aquí pues que la Organización Panamericana de la Salud a nivel latinoamericano que viven en Américas y prácticamente esto corresponde al 13% de la población adulta. El 95% de los casos, como pueden ver en pantalla, corresponden a diabetes mellitus tipo 2. Los otros tipos de diabetes como diabetes tipo 1 y diabetes gestacional, si bien podríamos revisar las causas, pero desde el punto de vista epidemiológico, y esto lo digo entre comillas, no son tan relevantes, pero no demerito las acciones también que debiéramos tomar con estas personas. Pero para poder diagnosticar diabetes gestacional, para poder diagnosticar diabetes tipo 1, que aparte comparten como criterios muy similares, no del todo, pero comparten algunos criterios muy similares, pues tendríamos que visualizar y poner en nuestra cabeza estos criterios que nos van a permitir hacer el diagnóstico de las personas que tienen diabetes y más allá, jóvenes, más allá, muchachos, queridos compañeros, es visualizar a todas estas personas que potencialmente van a desarrollar la diabetes en los próximos años. Entre ellos, pues estamos técnicamente todos los que tenemos más de 20 años, tal vez menos Eric, ¿verdad? Muy bien. Esta enfermedad ha progresado muy rápido en países de bajos ingresos. Creo que México y Latinoamérica comparten la misma problemática socioeconómica, ¿verdad? Pocos ingresos o medianos ingresos. Y pareciera pues que salvo por Estados Unidos, en estos países que están muy desarrollados, pero hay un fenómeno muy, muy especial que además está plagado de latinoamericanos y de otras razas como Estados Unidos, que a pesar que tiene bastantes muy buenos ingresos, también tienen un problema por ahí de salud importante, pero en estos países con ingresos altos la incidencia de diabetes pues es menor, digamos como en estos países nórdicos, europeos, Alemania, Noruega,
tienen una incidencia muy, muy baja, ¿verdad? Sin embargo, aquí en México, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para el 2021 el 10.3% de la población mayor de 20 años prácticamente había recibido un diagnóstico de diabetes. Fíjense muy bien en esta diapositiva porque dice ahí, había recibido un diagnóstico de diabetes. Pues existe más o menos una proporción aproximadamente de un tercio de estos 10.3 millones de mexicanos allá afuera, los cuales andan con glucosas fuera del rango, incluso puedo decir con glucosas que cumplen los criterios para poder diagnosticar diabetes, pero el problema es que no han sido diagnosticadas. Entonces podemos decir que de estos 10.3 millones hay un tercio de esta población por encima que hace falta el diagnóstico. Por ahí están faltando aproximadamente 3 o 4 milloncitos de mexicanos para el 2021 que no han sido diagnosticados, ¿verdad? 8.542.000 personas aproximadamente. 12.4 personas o millones de mexicanos actualmente viven con diabetes. Esto prácticamente obedece a la media nacional. Para ese entonces, de acuerdo a la INEGI, México ocupaba el 8º lugar en el mundo, ¿verdad?, con más casos de diabetes. Entre los países que podemos por ahí apreciar que tienen un número de casos importantes de diabetes, Estados Unidos, India principalmente, ¿sí? Imagínense. Muy bien. La nacional, vamos a Estados Unidos en una prevalencia muy como del 100% de los casos, el 4% del estado de Campeche, el 2.8% corresponde a Hidalgo y el 2% corresponde a Tamaulipas. Son los estados con una prevalencia más alta. Posiblemente estén ligados, bueno, al nivel socioeconómico, ¿verdad?, de los campechanos, ¿verdad?, a la influencia también portuaria de estos estados, como lo es Tamaulipas, que tiene la gran maldición de estar ligado a la frontera de los Estados Unidos. Y por otro lado, de los estados con menor prevalencia, pues son los estados de Quintana Roo, el estado de Querétaro y el estado de Aguascalientes. Posiblemente esto se deba a que el estado de Quintana Roo ha tenido mucha gentrificación, ¿verdad? Tiene muchas personas que han llegado de otras partes del mundo y desafortunadamente para estas cuestiones pues han posiblemente en su mayoría desplazado, o la gente no está viviendo ahí, o la densidad de población es menor. Desde el punto de vista de Querétaro, a lo mejor pasa este fenómeno económico como pasaría en nuestros países desarrollados, que es posible que haya un poquito más de desarrollo económico, por lo tanto nos dé acceso a un poquito de información, ejercicio y mejores decisiones en la elección de los alimentos. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta, jóvenes. Si no, continuamos. ¿Cómo estamos nosotros? Miren, en Guanajuato, si se dan cuenta, pues estamos en la Diana, ¿quieres comentar algo? No, le iba a decir que todo bien. Perfecto. Fíjense cómo nosotros estamos en la media nacional, ¿verdad? Estamos aproximadamente en 13.4%. Podríamos decir que estamos casi pegándole a los estados con mayor prevalencia, ¿verdad?, con mayor incidencia de diabetes tipo 2. Se estiman que 538,000 personas viven con diabetes. No quise poner la información que tenemos actualmente del hospital por temas de cifras y además que son como un estimado de acuerdo a ciertos cálculos, pero más o menos nosotros en el hospital estamos atendiendo a 200,000 consultas de personas que tienen diabetes, ¿sí? O se atienden por medio del especialista, el médico internista. 200,000 consultas, que posiblemente de estas 200,000 consultas correspondan a 1, a 2 o hasta 3 veces a la misma persona. Imagínense, somos un hospital de 60 camas para 200,000 consultas de personas que viven con diabetes y con sus complicaciones, enfermedades crónicas. Quiere decir que trabajando necesitaríamos estar viendo aproximadamente para atender a todas estas personas cerca de 5 años
para poder darles la vuelta con una atención de calidad. En Guanajuato, la segunda causa de muerte, después de los balaceados, es la diabetes. La segunda causa de muerte. No, debe haber algunas otras causas, todo solo bromeo. Que esto no salga de nosotros. Pero es la segunda causa de muerte en el estado de Guanajuato, las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus. Le puse aquí respecto al sistema de salud que atendemos 64,000 pacientes con diabetes. Realmente el Hospital General Dolores atiende más de 200,000 consultas al año de personas que tienen diabetes. Imagínense, ¿sí? Y esto lo tenemos que atender porque se atienden con únicamente 3 médicos, uno de la tarde, uno de la mañana y eventualmente uno de fin de semana. Esto explica por qué las consultas de medicina interna están hasta con una demanda y un retraso de hasta 6 meses. ¿Sí? Bueno, ya metiéndonos un poquito al tema, respecto a la diabetes, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que desafortunadamente no solo implica alteración a nivel de la como consecuencia de un desorden de insulina, tanto en la producción como en las acciones es a nivel del organismo. Es un punto de trastorno que se caracteriza por la glucosa en un estado de sistema crónico y como les mencioné, que ve esta anormalidad específicamente en la producción de insulina por parte del páncreas. Digamos que si tuviéramos que clasificar la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2 o separarla, la diabetes tipo 1 puede deberse a múltiples factores, entre muchos y los más principales, a lo mejor aspectos autoinmunes. Esto quiere decir que posiblemente las personas que desarrollan diabetes tipo 1 tengan una enfermedad autoinmune en la que se crean células para poder pues lastimar a las mismas células pancreáticas, ¿verdad? Los anticuerpos contra los islotes de Langerhans, específicamente de las células beta del páncreas. Como ustedes recordarán, el páncreas, que es un órgano endocrino, produce 4 tipos de células, entre de las que están más o menos un 70% las células beta, que a su vez estas producen insulina. Muy bien. Entonces, cuando las células beta dejan de producir insulina, estas personas desarrollan diabetes tipo 1. Pero en la diabetes tipo 2 lo que sucede técnicamente es que hay una muy buena producción de insulina. Incluso al principio de las enfermedades hay hiperinsulinismo, es una producción excesiva de insulina, pero las acciones de esta hormona, que enseguida se las voy a presentar, van a verse limitadas por una serie de trastornos metabólicos asociados a la insulina y consecuentemente a la glucosa, que nos va a traer anormalidades principalmente en los lípidos, en las grasas, en las proteínas, ¿verdad? Y también en las sales, los minerales y los electrolitos. ¿Sí? No sé si hasta aquí esto quede claro. Me interesa que estos conceptos queden claros porque nos vamos a ir un poquito más allá. A partir de estos jóvenes van a distinguir de los más profesionales de salud. Independientemente de una realidad o no, nos va a tener en un escenario de ventaja contra los demás profesionales de salud. Se los aseguro. ¿Cuál es la acción fundamental que la de nuestro organismo para mantener este equilibrio? Desde el punto de vista de la insulina, como ustedes lo pueden ver en pantalla, nos va a permitir las siguientes cuestiones. La insulina la insulina va a permitir prácticamente que la glucosa pueda ingresar a las células, ¿verdad? Para poder aportar energía. Casi en todas las células de nuestro organismo la insulina la glucosa requiere de la insulina para poder ingresar, excepto en el cerebro, porque el cerebro prácticamente no necesita de estos receptores, dado que el 20% de la glucosa que nosotros consumimos, pues la está consumiendo el cerebro, ¿verdad? El cerebro, parece que son 100 gramos
por metro o por centímetro, no, por metro cuadrado de nuestra masa cerebral. Eso nos permite pensar, eso nos permite ser quien nosotros somos. Muy bien, bueno, la insulina facilita pues la entrada de glucosa a las células. La insulina también facilita el depósito de la glucosa en forma de glucógeno, como ustedes recordarán en sus clases de fisiología. El glucógeno prácticamente se deposita en el hígado y se deposita en los músculos, específicamente para tener una fuente de energía rica y cuando nosotros así lo requiéramos, poder disponer de esta energía para poder hacer ejercicio y otras actividades cotidianas. Adelante, Eric. Sí, entonces, como estamos hablando que el glucógeno mantiene lo que es la tonicidad, disculpe por interrumpirlo, doctor, la tonicidad de los músculos, es por eso que vemos que en personas diabéticas empiezan a perder tenacidad o, bueno, tonificación del músculo. Digamos que la cuestión más específica, cuando existe un proceso que se llama gluconeogénesis, ¿qué es la gluconeogénesis? Cuando yo ya agoté el glucógeno, que es la principal fuente de energía de mis células y que se encuentra en el hígado y en el músculo, tengo que encontrar una vía alterna para producir glucosa y esta vía alterna para producir glucosa específicamente consume aminoácidos, proteínas y grasa. Esta sería la respuesta del por qué una persona con diabetes pierde peso, pierde músculo, hace sarcopenia, que es como la reducción de la cantidad de masa de las personas, sarcopenia, porque está en gluconeogénesis, una vía alterna de formación de glucosa a partir de aminoácidos, proteínas y lípidos. Y pues ¿dónde están estos? Pues en el músculo principalmente y en la grasa. Esa sería la respuesta al por qué pierden masa muscular. Así es. Gracias, doctor. Bien, espero que haya quedado respondida a tu pregunta. Doc, ya hablando de lo mismo de la masa muscular, yo también tengo duda. Adelante. ¿Hay alguna manera de que la puedan recuperar? De hecho, es una obligación. Es una obligación como personal de salud intentar recuperar esta masa. ¿Cómo crees que podamos recuperar nuestra masa muscular? No hay otra forma, ejercicio. Pero, aparte del ejercicio, evidentemente, las metas de control. Las metas de control. ¿Me explico? Gracias. Sí. Okay, sí, gracias. Bueno, estos son los aspectos generales. Estamos hablando todavía de una condición en la cual no hemos desarrollado diabetes. Estamos hablando de los aspectos fundamentales de la glucosa y quiero que, a pesar de que me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de preguntas que son muy interesantes, nos clavemos, ahorita un poquito más adelante, no al diagnóstico, sino antes del diagnóstico. Hay un montón de personas allá afuera con prediabetes, ¿verdad? Y es ahí, incluso antes, donde nosotros tenemos que incidir. Ahorita vamos a ver una de las diapositivas principales de este taller, que esa me va a resumir prácticamente este taller, pero nuestra labor justamente es evitar que todas nuestras personas en nuestro grupo de influencia, ¿verdad? Porque tenemos bastantes personas en nuestra influencia, en nuestra zona de influencia, evitar que estas personas desarrollen diabetes, jóvenes. Tenemos que intentar que esta situación progrese. Si por alguna razón la llamada finaliza, nos volvemos a conectar al mismo enlace, o nos cambiamos ahorita a otro enlace nuevo, no se preocupen. Muy bien, entonces, sí, hay que hacer ejercicio. Si tengo diabetes, ¿debo hacer ejercicio? Sí, es una obligación hacer masa muscular. Definitivamente sí es una obligación. Entonces tenemos que intentar recuperar esa masa muscular de nuevo. Prácticamente lo que hace la insulina tiene que ver con la generación de lipogénesis. Una vez que nosotros consumimos glucosa y que con nuestra glucosa que hemos consumido terminamos de finalizar nuestros procesos, valga la redundancia, llevamos a cabo nuestros procesos mentales y musculares, si queda glucógeno, digamos, disponible que ya no voy a utilizar, ¿qué creen que suceda? Pues lo que sucede es lipogénesis. A partir de la glucosa empezamos a producir grasa para depositarla por si eventualmente vamos a requerir de estas fuentes.
¿sí? Entonces, este fenómeno es normal e inhibe la escisión de las grasas en ácidos grasos, es decir, yo no necesito que se me degraden los ácidos grasos porque no estoy necesitando energía, tengo suficiente glucosa. No tendría por qué irme a lipólisis, ¿sí? Por eso la insulina inhibe este proceso. Y además también la insulina facilita el transporte de aminoácidos a las células, que pues prácticamente son la base de la formación de tejidos, fundamentalmente cuando son precursores de las proteínas. Otra respuesta que creo que, valga la redundancia, ha respondido del por qué las personas pierden músculo, ¿verdad? La insulina, recuerden pues que es una hormona anabólica, por lo tanto va a facilitar este transporte de aminoácidos, por lo tanto va a ser favorecedora de la formación de tejido a partir de proteínas. La diapositiva que hace un momento les comentaba yo que era no importa ser médico, no importa ser enfermero, era psicóloga, nutrióloga, físico, no importa porque ¿sí? El propósito de este tipo de talleres, el propósito es intentar reducir el impacto mundial, económico, discapacitante, de las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Educarnos para tener un mejor futuro, educarnos en la diabetes y así como en un montón de otras entidades, ¿verdad? Retrasar el diagnóstico. Yo no quiero agarrar a las personas una vez que vienen a mi consultorio con 300, con 400. Me gustaría agarrar a las personas con, digamos, con ciertos patrones de conducta y con ciertas alteraciones que eventualmente se hacen físicamente evidentes, y ahí realizar pruebas indiscriminadamente a las personas que tengan factores de riesgo importante, ¿verdad? Facultar a todo el personal de salud público y privado. Esta es una cuestión que por mera convicción veo la necesidad en nuestro entorno de poder ser como agentes de cambio o agentes de impacto en nuestro entorno para poder facultarnos y tomar estas herramientas para poder reducir el impacto del sistema de salud. El sistema de salud no puede con la cantidad de personas que viven con diabetes. Los medicamentos son muy caros, ¿verdad? Si hacemos más diagnósticos, vamos a tener más atención oportuna, vamos a tener menos infartos, vamos a tener menos ceguera, vamos a tener menos insuficiencia renal, vamos a tener menos amputaciones. Y los diagnósticos no deben de depender solo del médico, los diagnósticos deben de depender de cualquier personal profesional de salud, de cualquier área de la salud. Todos tenemos que estar en esta disciplina de forma homologados para poder incidir en las personas. La atención oportuna con recomendaciones basadas en evidencia y no con esta terapia basada en moringa y en que mi comadre y en que la infusión del tío no sé qué, que no tiene ninguna evidencia. Desafortunadamente vivimos en un México mágico y en una Latinoamérica que aún pues tiene todos estos usos y costumbres que no están basados, y desafortunadamente allá afuera también hay un montón de gente charlatana que juega y hace mal uso de los recursos económicos de las personas. Estamos aquí poder incidir, pero ¿qué pruebas? Bueno, vemos una tendiente elevación de los casos, incluso ya ahora en personas menores de 20 años, de 18 años. Tenemos muchos niños que cumplen criterios de síndrome metabólico infantil. Desde los 6 años se pueden diagnosticar estas alteraciones en pacientes. Yo tuve un caso de un niño con síndrome metabólico de 4 años de edad, con parálisis facial izquierda como consecuencia de una hipertensión a esa edad. El niño tenía 4 años de edad y pesaba 38 kilos, imagínense, increíblemente importante. Pero bueno, ¿a quién vamos a hacer pruebas y por qué? Especialmente hay una tendencia en las mujeres, es decir, una predisposición mayor en las mujeres que los hombres, ¿verdad? Simple y sencillamente por las hormonas, por el embarazo,
y hasta hace algunos años por la actividad comercial y la actividad física. El tipo de actividad económica, desde luego que influía. Personas con antecedentes familiares de diabetes, familiares de primera línea, padres, hermanos e hijos con diabetes, generalmente vamos a compartir esta herencia. Personas con un índice de masa corporal mayor a 25, ustedes dirán, pero mayor a 25 pudiera ser sobrepeso, ¿verdad? Pues no estaría mejor hacer las pruebas en un índice de masa corporal mayor a 30, donde el criterio mayor a 30 sí se toma como obesidad. Pues sí, pero ¿cuántas personas hay allá afuera que tienen un índice de masa corporal entre 25, 26, 27, 28, 29, que no tienen obesidad, sin embargo tienen una buena cantidad de circunferencia abdominal, como consecuente una composición grasa abdominal importante, que ya con eso técnicamente es posible que tenga una resistencia a la insulina y es posible que tenga un síndrome metabólico. Ustedes recordarán los componentes del síndrome metabólico. Tiene que ver con circunferencia abdominal en mujeres mayor a 80 centímetros, mayor a 90 en hombres, así como hipertensión, dislipidemia y pues diabetes. Esto es bien importante, ¿sí? Cómo se distribuye la grasa en las mujeres, cómo se distribuye la grasa en los hombres. La grasa visceral es la generadora más importante de resistencia a la insulina, y si hablamos de diabetes tipo 2, la principal alteración de diabetes es la resistencia a la insulina. ¿Qué diferencia hay entre una persona que anda en 120 de glucosa y una que anda en 130? 130 ya tiene diabetes, 125 no tiene diabetes, pero el fenómeno metabólico está siendo el mismo. Tiene resistencia a la insulina. ¿Queda claro? Sí, doctor, completamente. Bien. Otro de los criterios importantes para poder determinar un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, pues ya les decía yo, la circunferencia abdominal, pues mayor 80 en mujeres y mayor 90 en hombres. El índice cadera-cintura en las mujeres y también en los hombres, desde luego es muy importante, porque este índice cadera-cintura se saca dividiendo la cintura en centímetros entre la cadera y el resultado. Si sobrepasa de estos parámetros que ustedes ven ahí, van a tener mayor predisposición al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, principalmente diabetes. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Quién debemos llevar? Es un factor que es importante. No personas que se pues valen todos ellos. Incluyen alguna literatura que prácticamente la mujer como un valor de diabetes próximos 5 años. Personas con diabetes más cigarro igual a infarto, no hay vuelta atrás. Personas en ambientes y conductas obesogénicos, tenemos muchos ambientes obesogénicos, ¿sí? Vamos en carretera y nos paramos en cualquier tienda, ¿verdad?, de autoservicio para comprar una sarta de cosas. Generalmente los fines de semana consumimos grandes cantidades de alimentos industrializados, alimentos ultraprocesados. Revisemos nuestras despensas y ustedes pueden darse cuenta de qué están hechas estas despensas. Las mujeres con síndrome ovario poliquístico, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, el síndrome ovario poliquístico, entre el 50 y el 70% de estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico son insulinoresistentes. Dijimos que la diabetes tipo 2, su principal componente es la resistencia a la insulina, ¿sí? Las personas con esteatosis hepática, es decir, un hígado graso. La esteatosis hepática es un hígado graso, ¿sí? La esteatosis hepática, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, es uno de los componentes de la resistencia a insulina que además, sin haber consumido alcohol, pueden desarrollar cirrosis hepática y cáncer hepático, principalmente en las mujeres. ¿Y qué creen? El principal componente fue y ha sido resistencia a la insulina.
¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor, todo bien. ¿Qué tipos de pruebas necesitamos como personal de salud para nosotros y para la gente con la cual tenemos influencia? Bueno, principalmente, pues tenemos estas pruebas físicas, ¿verdad? Tenemos estas pruebas físicas. Vamos a empezar con nosotros mismos. Yo mismo no soy un buen ejemplo de tener una circunferencia de cintura, pero bueno, hay que tener el cambio de conducta, siempre intentar progresar a una conducta saludable. Pero medir la circunferencia de cintura debiera ser de ley por cualquier personal de salud, y saber que la circunferencia de cintura es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes nos pondría específicamente a intentar modificar nuestra circunferencia de cintura. Ya lo dije una vez, menos de 80 en mujeres y menos de 90 en hombres. Eso es lo que tendríamos que considerar. Si por alguna razón nos desconectamos, en unos minutos nos desconectamos y continuamos. Pero no, parece que ya aplacé Sí, la llamada. Son 15 minutos antes de que termine la reunión. No se preocupen, ahorita lo resolvemos. Ahorita lo vamos a resolver. Bien, medición del índice cadera-cintura. Ustedes, por ejemplo, y este es un ejemplo sin afán de ser misógino, tenemos, por ejemplo, por ahí muchas mujercitas que tienen una cintura muy pequeña con unas caderas muy grandes. Este índice cadera-cintura, como se los había puesto en la diapositiva anterior, cuando sobrepasa de estos valores, hay mayor predisposición al desarrollo, como ya se los había dicho, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, es bien importante considerar en su rutina la medición del índice cadera-cintura. La medición de glucosa capilar, no importa que sea una glucosa capilar, pero si eventualmente sabemos cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, pues eventualmente sabemos que una glucosa capilar no es normal, ¿verdad? No es normal, y esta glucosa capilar puede verse refleja prácticamente en la aparición de enfermedades cardiovasculares, como lo son pues, técnicamente la diabetes mellitus. Déjenme, veo si puedo solucionar esto rápidamente con esta tarjetita. Muy bien, denme un minuto y continuamos. Por aquí, hasta aquí, alguna pregunta que tengamos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la información? Muy bien, doctor. Yo solamente tengo lo que es, perdón si no le doy el tiempo a otros compañeros. Adelante. La acantosis nigricans no me quedó muy claro. Perdón, ¿lo puede repetir, por favor, doctor? La acantosis nigricans es una manifestación del síndrome metabólico, específicamente de la resistencia a la insulina, que se caracteriza por la pigmentación, coloración negra de algunas zonas del cuerpo, principalmente el cuello, las axilas y la entrepierna, ¿verdad? Pareciera que tuviéramos mugre, por así decirlo, pero no lo es. Es una manifestación del síndrome metabólico, ¿sí? Una pigmentación oscura, negruzca, principalmente en el cuello, ¿sí? Más adelante les envío o les tomo una imagen. Les tomo una imagen. ¿Sí? Gracias, doctor. Claro. Muy bien. Denme un minutito, ya nada más está actualizando esto. Perfecto. Creo que ya. Muy bien. Muy bien, listo. Creo que ya. Bien. Bien. Otra de las cuestiones también, que es como un indicador también de la resistencia a la insulina, muchas de las personas empiezan con problemas de hipertensión arterial una vez que su presión arterial, una vez que tienen estas, resistencia a la insulina, empiezan a tener elevaciones de 130/90, 140/90, como consecuencia de la resistencia a la insulina. Es ahí donde nosotros tendríamos que estar haciendo los diagnósticos de prediabetes.
o personas con resistencia a la insulina. ¿Sí? La exploración física completa, si estamos observando lo que mencionaba Erika hace un momento, pues tiene que ver prácticamente con esta circunstancia de signos físicos, de alteraciones metabólicas. Si estamos viendo, bueno, ya esto en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Se los muestro enseguida, ya en alteraciones de laboratorio, sobre todo esta insulina plasmática, y yo creo que esto debiera ser parte de las solicitudes que ustedes como personal de salud pudieran recomendar, solicitar a las personas en las cuales tienen influencia. No importa que de entrada ustedes no puedan como interpretarla, ¿sí me explico? No importa, poco a poco se van a ir familiarizando con la interpretación de los estudios de laboratorio, y de momento, si ustedes solicitan este tipo de estudios de laboratorio, van a poder incidir de forma importante en las personas. Y acabo de tener 2 casos por ahí de 2 personas de 47 años donde me aparece una de ellas con una glucosa de 96, fíjense bien, y una hemoglobina glucosilada de 6.4. Si yo le hubiera tomado una glucosa, aquí vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos, si yo le hubiera tomado una glucosa de 96, pero no le tomo la hemoglobina glucosilada, yo hubiera dicho, bueno, la señora está bien, ¿no? No tiene diabetes. Pero se me ocurrió, a conocimiento en la medicina basada en evidencias, solicitar insulina plasmática, y me salió, hice los cálculos por ahí, se calcula la insulina entre el resultado de glucosa en ayuno, y si te sale mayor a 3, eso quiere decir que tiene resistencia a la insulina. Esa persona tiene resistencia a la insulina, ni siquiera cae en el criterio de prediabetes, pero tiene prediabetes. Es ahí donde tenemos que hacer la intervención. Señora, señor. Entonces, ¿sí? Perdón. Adelante. Entonces, cuando ya es insulino resistente, se dice que es diabético. No. O sea, ya cuando el índice OMA sale mayor de 3. No, no necesariamente. Ahorita vamos a ver los criterios. Okay. Y otra cosa que también sería bueno como empezar a establecer, y qué bueno, ¿no? No es esa forma de ciertas circunstancias, sino más bien son personas, vamos a llamarlos personas que viven con diabetes. Vamos a llamarlos personas que viven con diabetes. ¿Sí? No, la resistencia a la insulina es un fenómeno metabólico. Vamos a decir, la consecuencia de la resistencia a la insulina puede ser prediabetes, puede ser diabetes, puede ser síndrome ovario poliquístico, puede ser esteatosis hepática, hígado graso. Los que más hemos visualizado son la prediabetes y la diabetes. Las otras cosas no las visualizamos tan frecuentemente. Por otro lado, la glucosa plasmática en ayuno y plasmática quiere decir de laboratorios, muchachos, de laboratorio de sangre venosa principalmente, ¿sí? Porque la otra sería capilar, ¿sale? Que nos puede indicar que la persona tiene diabetes o prediabetes. Sí, definitivamente es un criterio. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios. Y esto les va a quedar súper claro y se los he simplificado gracias a la American Diabetes Association, a la Asociación Americana de Diabetes. La alteración del ácido úrico es otro de los componentes metabólicos que tienen que ver con resistencia a la insulina y con una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuántas personas allá afuera no vemos con un ácido úrico elevado y dicen, bueno, pero si yo no como carne, es más, yo ni pisteo? Pues hay un componente del ácido úrico, ¿sí?, que tiene un metabolismo de las purinas, específicamente de ciertas leguminosas que se consumen en nuestro país en exceso, y si a eso le sumamos el refresco y si a eso le sumamos otras azúcares refinados, eventualmente vamos a tener que encontramos a una persona que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, pero con una sutil elevación de un ácido úrico por encima de 7, 8, 9, ¿verdad? Pues es un componente que me está diciendo que está habiendo alteración en el metabolismo de los carbohidratos como consecuencia de una resistencia a la insulina, ¿sí? La hemoglobina glucosilada es una proteína que se fija en los eritrocitos como consecuencia de la glucosilación. La glucosilación es un proceso que todos estos carbohidratos y alimentos necesitan para que se les
digamos, se reduzcan, y el resultado de esta reducción de la glucosilación se fija al eritrocito, se le debe fijar un promedio entre un 5% a un 5.8% de esta hemoglobina. Eso es lo normal. Por eso este es un parámetro que debemos considerar. Otro de los parámetros que ustedes pueden solicitar es la curva de tolerancia oral a la glucosa y sin lugar a dudas también el perfil de lípidos completo. ¿Cuál sería una de las principales alteraciones en los lípidos específicamente como consecuencia de la resistencia a la insulina? Si recuerdan la diapositiva previa o hace algunas diapositivas decíamos que la insulina evita la lipólisis, ¿verdad? Es decir, la insulina evita que se degraden los ácidos grasos, porque si se degradan los ácidos grasos van a aumentar en sangre. La insulina evita la lipogénesis, o más bien aumenta la lipogénesis. Esto quiere decir que cuando no puedo yo usar la glucosa, la voy a convertir en grasa. ¿Y en qué creen que se convierte? Principalmente en triglicéridos. Principalmente en triglicéridos. Entonces, el perfil de lípidos debe ser también un componente que ustedes como profesionales de la salud pueden sugerir a su población que se realicen para poder determinar si por ahí hay un componente, aunque de entrada al inicio ustedes no tengan idea de cómo interpretar, no hay ningún problema. Quien la tenga, desde luego, pudiera ser una herramienta muy útil. Adelante, Eric. Entonces, algo característico, como viendo estos estudios de laboratorios, si nosotros solicitamos como estos estudios en específico, será más fácil que se pueda determinar si la persona es resistente a la insulina y puede tener como una prediabetes, una diabetes controlada o diabetes descontrolada, doctor. Totalmente de acuerdo, y eso es prácticamente, le acabas de dar al clavo al resumen de toda esta cuestión. Somos personal de salud. Somos personal de salud. Algunos estamos en preparación, otros estamos finalizando, otros están ya con años de experiencia, pero este es un problema que no depende tan solo del médico ni del especialista, definitivamente. Entonces, ustedes tienen que tener la facultad de poder realizar, solicitar, y si de entrada no quieren dar una noticia, no entienden la interpretación, pues su labor es referir a la siguiente ventanilla con alguien que pueda, que tenga más experiencia, ¿verdad? Pero de entrada ustedes van a tener una idea de los posibles alteraciones que tiene, pero sobre todo ya pueden dar recomendaciones. Ya pueden dar recomendaciones. O sea, van a saber qué tipo de recomendaciones puedo dar a una persona que tiene diabetes, si puede hacer ejercicio, si no puede hacer ejercicio, cuándo debe hacer ejercicio, cuándo no debe hacer ejercicio. Yo en los diplomados que he tomado de diabetes, personas que no tienen nada que ver específicamente con la atención directa desde el punto de vista metabólico, psicólogos, odontólogos, nutriólogos, hacen ajustes de insulina. Enfermeros, enfermeras hacen ajustes de insulina, se ocupa. En nuestra región nuestro IMSS no funciona, nuestro centro de salud no funciona, nuestro ISSSTE no funciona. No puedo yo esperar a que mi viejito que tiene 4 meses sin ir al médico, con 10 unidades de insulina, con 400 de glucosa, y para que cuando yo llegue al centro de salud nuevamente me digan que no hay médico y tenga que esperar los otros 4 meses para que a alguien se le ocurra ajustarme mi insulina y mi tratamiento, se me va a infartar. Y este es el tipo de aprendizaje y de educación que necesitamos para poder reducir el impacto de esto. ¿Sí? Que ustedes puedan hacer estas recomendaciones es algo muy complejo. Fíjense, apenas vamos en esto y ya llevamos 1 hora de tema. ¿Sí? Si gustan, ahorita a las 8 tomamos 5 minutos, vamos por agüita, vamos por una coca. Nada, se crea. Una coca cero. Una coca cero. Una dietética. Una dietética, correcto. Bien, a las 8 tomamos 5 minutitos y continuamos, ¿sale? Bien. No. Sí, adelante. Yo tengo una duda. Adelante, Diana. No sé si me pudiera ayudar. Con ¿Cuál gusto. es la diferencia entre tomar la curva de la tolerancia a la glucosa con 50, 75 y 100 de dextrosa? Lo ideal es que los estándares de diagnóstico deben de ser de 75 gramos de glucosa.
75 gramos de glucosa. La diferencia puede ser para una paciente con embarazo y para alguien que no tiene un embarazo. Pudiera radicar en eso, pero es técnicamente lo mismo. Los parámetros pueden incluir un poquito los criterios diagnósticos, pueden desfasarse un poquito, que ahorita les traigo lo muy interesante, pero lo ideal es que la curva de tolerancia oral a la glucosa sea con 75 gramos. Ah, ok, muy bien, gracias. Muy bien. Lo que les decía hace un momento, limitar estas específicamente a los adultos. Si ustedes se fijan, antes al niño gordito, desafortunadamente de la escuela era 1 por salón, o a veces eran 2 o 3 por escuela. Parece que la cuestión ahora es muy... parece que al del bullying se le hace ahora al flaquito, ¿verdad? Es una cuestión... Todos estos niños habría que hacer un tamizaje, habría que hacer pruebas de escrutinio para intentar verificar si alguno de ellos está con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico infantil. Por ahí si están interesados en estos, busquen criterios de Cooks para síndrome metabólico en niños, que no es otra cosa más que de lo que estamos hablando, ¿sí? Estos niños posiblemente entre los 10, 15, 7 años van a desarrollar diabetes a los 20 años, ¿sí? Para estos niños, bueno, solicitamos o consideramos otros parámetros con unas tasas, algunas con estos podemos decir diagnósticos para pues, en los niños los criterios de diabetes son técnicamente los mismos, jóvenes, porque funcionamos igual, tienen las mismas células, tienen el mismo metabolismo. Sin embargo, las metas terapéuticas son totalmente distintas porque sus necesidades de glucosa pues son distintas, ¿verdad? Están en crecimiento, desarrollo, sus necesidades de insulina son también distintas y sus demandas de macronutrientes también son un poco distintas a los de una persona adulta que ya ha terminado su periodo crítico de desarrollo. Muy bien, criterios diagnósticos de diabetes. Vamos a entrar a lo bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Y bueno, parte de lo anterior pues también ha sido creo que muy nutritivo dado que quiero que nos abra un poco el panorama de estos problemas. La glucosa plasmática es uno de los criterios diagnósticos que habíamos considerado previamente durante muchos años, pero pareciera que es un problema para muchos de los profesionales de salud que atienden todavía estas enfermedades de primer nivel. Pero aquí está claramente en esta flechita cuáles son los criterios diagnósticos. Si les parece, tomamos una pausita de 2 minutos, muevan un poquito la circulación, tomen un poco de agua porque lo que viene está interesante. Y en 2 minutitos nos vemos nuevamente para que se muevan un poquito, descansen un poquito la pompi y porque lo que viene también viene muy interesante. Por favor. ¿Sí? 2 minutitos y aquí nos vemos. Doctor, gracias.
Quiero poder verte. Solo me ha dejado, sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad, no, que me está matando, y como dice, quiero escuchar bien fuerte. Que no puede estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Fuerte el aplauso, Lucas, con la música completa. ¡Fuerte el aplauso! Listo, jóvenes, a la hora que gusten. Listo, doctor, usted dice nomás, aquí vamos a la hora. Muy bien. No les quito el Dread Marai. Bien. Bueno, vamos a entrar a la parte, digamos, bueno, es que todo es muy importante, honestamente, todo, desde conocer por qué hacemos lo que hacemos y por qué debemos prepararnos en lo que debemos prepararnos, dado que este es un problema que con mucha seguridad les va a tocar en el día a día en su actividad profesional y desde luego pues también desafortunadamente en el contexto familiar y hasta en el contexto personal. Yo mismo soy una persona con síndrome metabólico desde hace muchos años, que me ha costado mucho trabajo intentar corregirlo, y bueno, con cosas que verdaderamente funcionan.
Los criterios diagnósticos para diabetes, independientemente que sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, son técnicamente lo mismo. Ustedes van a poder determinar cuando una persona tiene diabetes, si en su resultado de laboratorio de esta química sanguínea que solicitaron, ustedes así pueden solicitar sus estudios de laboratorio, química sanguínea, puede ser una química sanguínea 3, si lo que quieren es evaluar como de forma muy global, ¿verdad? Evidentemente yo recomendaría que cuando vayamos a hacer un diagnóstico integral, podamos como de alguna forma evaluar una química sanguínea donde incluyamos glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, con un perfil de lípidos que ya les comentaba específicamente tendiente a visualizar sobre todo triglicéridos y el LDL y el VLDL, así como el HDL en el perfil de lípidos, y así como una hemoglobina glucosilada. Y no estaría de más en estas personas que nosotros, porque muchas veces las personas que vienen conmigo me dicen, doctor, yo quiero saber si tengo diabetes. Bueno, no tengo diabetes. Ok, no tiene diabetes, pero ahí viene, ¿verdad? Ok, no tiene diabetes, pero tiene prediabetes. Entonces, no puedo yo decirle, señora, venga, o señor, venga cuando ya tenga diabetes, porque ahorita no tiene, anda en 126, digo en 125, ¿verdad? O no tiene prediabetes, venga cuando tenga prediabetes para que no le dé diabetes. Todas las personas que tienen prediabetes van a desarrollar eventualmente diabetes si no modifican su condición de vida. La glucosa plasmática, glucosa de laboratorio, glucosa de la sangre, glucosa de la vena específicamente, no glucosa capilar. Es una prueba que mide los niveles de glucosa específicamente en ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es la restricción de cualquier tipo de alimentos durante al menos 8 horas. ¿Cuál es la interpretación? Una glucosa de ayuno normal debe estar por abajo de 100 miligramos por decilitro. Hablamos de una diabetes o en la diabetes tipo 2, porque los criterios para una persona que tiene, una condición como un embarazo, los criterios diagnósticos son distintos, totalmente distintos, incluso bien estrictos, que pueden rondar abajo de los 95 o abajo de los 92 miligramos por decilitro. Las personas con un rango de glucosa entre los 100 y los 126, es decir, 125 menor a 126, todas estas personas con esta glucosa plasmática que tengan 100 a 125 tienen prediabetes. Y no debemos romantizar el término, no podemos romantizar el término, no es otra cosa más que prediabetes, ¿sí? No se vale romantizar el término, o es o no es, y en este caso es prediabetes, ¿sí? Sí es prediabetes. Toda persona con glucosa plasmática de ayuno entre 100 y 125 es prediabetes. Bien. Toda persona con glucosa igual o mayor a 126 en ayuno plasmática tiene diabetes. Es diabetes. Ay, pero es que ayer traía 125 o nomás me salió, y ya el criterio ya ni siquiera se ocupa de que salgan dos glucosas alteradas. Con una sola determinación es diabetes. Es diabetes. Si ustedes hacen una prueba de escrutinio a sus familiares, a sus amigos, a sus papás, a sus primos, a sus hermanos, de las 10 personas, 20 personas que hagan, si uno de ellos tiene una glucosa en ayuno mayor a 126, es diabetes. Aunque no se sienta mal, ¿sí? Aunque no tenga acantosis nigricans, aunque no tenga antecedentes, y si los tiene, pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. ¿Sale? Esto es respecto a la determinación plasmática de glucosa específicamente. 2. Hemoglobina glucosilada. Se supone que hay un organismo internacional que se encarga de estandarizar. Estandarizar me refiero a que pueda homologar a todos los laboratorios bajo ciertos criterios de calidad para que el resultado de hemoglobina glucosilada sea el mismo. Bueno,
Una hemoglobina glucosilada menor a 5.7 es la que todos nosotros aquí debiéramos tener para decir que somos una persona que no vive con diabetes. ¿Sí? Una hemoglobina glucosilada entre los 5.7 y los 6.5%, ¿sí? Es una persona que vive con prediabetes. ¿Sí? Es una persona con prediabetes. Si nosotros tomamos una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, esta persona, igual o mayor a 6.5, esta persona tiene diabetes. ¿Sí? Esta persona tiene... La ventaja de esta prueba, jóvenes, la ventaja de esta prueba es que no necesitamos estar en ayuno para poder realizarla. Se puede realizar en cualquier momento y el valor puede ser confiable para el diagnóstico de diabetes. Hasta aquí llevamos 2 criterios. ¿Tienen duda de estos 2 criterios? Muy bien. ¿Qué sucede en la curva? Perfecto. ¿Qué sucede en la curva de tolerancia oral a la glucosa? ¿Verdad? Evidentemente realizamos una curva de tolerancia oral a la glucosa de la hora 0, es decir, en ayuno, hasta las 3 horas, pero eventualmente con 2 horas tenemos. ¿Verdad? Si tenemos 2 y especialmente una determinación, ¿verdad? Como pueden ver aquí, un valor normal a las 2 horas de la toma de glucosa debe andar abajo de 140 miligramos por decilitro, y entre el resultado de los 140 y menor de 200, podemos decir que tiene prediabetes, y mayor de 200, esta persona tiene diabetes. O sea, por eso es importante que sepamos esto, porque cuántas personas no decimos, ay doctor, me va a checar el azúcar, pero es que acabo de comer y me va a salir alta. Bueno, sí, le va a salir alta, pero no debe pasar del rango de normalidad. ¿Sí? Ay doctor, pero es que acabo de comer hace 2 horas y ay, pues así me va a salir hasta en 200 o 300. O yo he escuchado compañeros médicos que dicen, no, pues tal vez fue por el chicle que se acaba de comer, por eso trae 200. Pero es evidente que está pasando una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y la insulina. Es evidente. O bien una determinación en cualquier momento mayor a 200, en cualquier momento del día, plasmática, con los síntomas de diabetes. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? La primera palabra que ustedes pueden ver ahí en pantalla es mucha sed. La siguiente es polifagia, mucha hambre. Y la siguiente es orina mucho, poliuria. Incluso el término de diabetes, cuando este Areteo de Capadocia, que fue uno de los, digamos, primeros personajes que acuñó por allá el término en Alejandría, posiblemente uno de los estudiantes de Hipócrates, definía a la diabetes como una enfermedad húmeda y fría. Y diabetes desde el punto de vista griego significa sifón, ¿verdad? Porque él veía cómo estas personas bebían agua y ahí sí mismo se les salía toda el agua por la orina. Por eso la palabra diabetes significa sifón. Y eso hace, digamos, como referencia a esta poliuria. Cuando una persona tiene todos estos síntomas y además ha perdido peso, y ustedes ya saben por qué pierden peso, ¿verdad? Por este proceso, digamos, viciado para la formación de glucosa, que no es el tradicional ni el ordinario, está acompañada con estos síntomas, hay que investigar diabetes, hay que hacer una prueba inmediatamente de glucosa. Y en ese momento puede ser una glucosa capilar, y si está por encima de lo normal, pudiéramos considerar que con todos los síntomas, los factores de riesgo asociados, se establece el diagnóstico de diabetes. Como por supuesto la astenia y adinamia, que abonan a los sinónimos de cansancio y debilidad. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda en el diagnóstico? Lo acaba de enviar un compañero, justamente algún americana a las
2 horas. ¿Sí? Y establece pues que, aquí está el resultado, déjenme se los doy, más o menos a nivel de esta altura, ahí para los que anden chichos con el inglés, lo siguiente. La Federación Internacional de Diabetes, de acuerdo a este artículo de marzo del 2024, dice que después de una carga plasmática de glucosa, con el resultado a la hora de 155 miligramos de diabetes, asocia a un valor predictivo del desarrollo de diabetes en estas personas, ya que en la curva de tolerancia oral a la glucosa 155 no era un valor diagnóstico. Si se fijan en la diapositiva anterior, ¿verdad? En la diapositiva anterior, ¿dónde estamos en los rangos? Aquí están, fíjense en esta diapositiva. En 140 y 150. Pero esto a la hora y este artículo dice que a la hora la persona 150 en la curva de tolerancia, pues todavía esta tener desarrollo tipo 2, y además dice que se encuentran las mismas alteraciones del daño microvascular y macrovascular. Esto quiere decir que, si ustedes se dan cuenta, las personas que tienen diabetes tienen complicaciones macro y microvasculares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería un ejemplo de una complicación macrovascular? Una amputación es un ejemplo de una complicación macrovascular. Quiere decir que daña los grandes vasos sanguíneos, las arterias principalmente. Una insuficiencia renal o una retinopatía diabética sería el ejemplo del daño microvascular, ¿sí? Son arterias de muy pequeño calibre, ¿sí? Muy bien. Además se asocia a la apnea obstructiva del sueño y se asocia a una disfunción metabólica asociada específicamente a alteración por hígado graso y evidentemente a más mortalidad. Pero este mismo artículo me dice que todas las personas con una carga de glucosa de 5 gramos ahora el resultado de 2 litros ya es criterio para diabetes. Ya es criterio. No tengo que esperar las 2 horas para que mi glucosa suba a más de 200. Dice que si mi glucosa a la hora después de esta carga sube a más de 209, eso es diabetes. Este artículo es de marzo del 2024. Marzo del 2024. Muy bien. Metas de control. Las metas de control específicamente van a depender de todos estos factores, ¿verdad? Van a depender de la edad y van a depender de las complicaciones asociadas. ¿Qué quiere decir con esto? Mis metas de control no van a ser las mismas para una persona de 70 años, que para una persona de 40 años, que para una persona de 25 años, que para una persona que tiene embarazo, que para una persona que tiene enfermedad renal. Si soy muy estricto con las metas de control, puedo ocasionar hipoglucemias, y las hipoglucemias están asociadas y predicen, digamos, como pues asociadas a mayor mortalidad, vamos a decirlo de esa forma, ¿sí? Quiere decir que si una persona está desarrollando hipoglucemias importantes como consecuencia de un tratamiento estricto, esta persona se nos puede pelar. Esta persona puede tener mayor riesgo de muerte que si lo dejamos estar por encima de glucosas del rango ordinario, del rango normal. A eso me refiero con que va a depender de la edad y las complicaciones asociadas. No es lo mismo las metas terapéuticas en una persona embarazada, desde luego, y tampoco va a ser lo mismo con una persona con complicaciones cardiovasculares. Quiero decir que si una persona ya tuvo un infarto o está teniendo ya daño renal o está teniendo ya daño de la retina, podemos ser un poquito holgados en las metas terapéuticas. Sin embargo, también hemos visto que en las personas que tienen hipertensión arterial sistémica, las metas terapéuticas deben de andar por abajo de 130, 80 la presión arterial y la hemoglobina glucosilada abajo de 6.5. ¿Sí? Y va a depender también de algunas otras enfermedades. Si tenemos una persona que tiene 70, 75 años, no tiene complicaciones, yo al menos en ese aspecto recomiendo no ser tan restrictivo ni con la alimentación
¿verdad? Ni ser tan estricto con las metas terapéuticas. Acuérdense que estos pacientes ya tienen daño vascular cerebral, y ser estrictos también puede jugar un papel importante en el desarrollo de otras entidades, también incluso mentales o demenciales. La diabetes tipo 3, que es un término que estamos recién acuñando los médicos, tiene que ver con específicamente estas hiperglucemias que provocan Alzheimer. Podemos decir que el Alzheimer de nuestra hora es la nueva diabetes tipo 3. Estas son las metas de glucosa que recomienda la Asociación Americana de Diabetes. ¿Sí? Y yo creo que sería importante que tomaran por ahí una captura de pantalla, pero estas son las nuevas metas que la Asociación Americana de Diabetes recomienda, y habla que cuando una persona ya tiene diabetes, no para el diagnóstico, son cosas distintas. Una es el diagnóstico y otras son las metas a donde yo debo llevar a mi paciente para decir que está controlado. Y eso va a ser, dicen en el rancho, a según, ¿verdad? Según las comorbilidades que este paciente tenga. En ayuno entre 70 y 130, ¿sí? Y a las 2 horas después del alimento, menor a 180. Yo, en pacientes jóvenes sin comorbilidades, digamos un paciente de 40 años, 30 años, 50 años, yo los bajo a menos de 140. Porque estamos viendo que esta hemoglobina glucosilada que se encuentra entre los 5.8 y 6.4, pues también tiene los mismos daños micro y macrovasculares. Entonces, si ahorita no tiene insuficiencia renal, a los 70 años sí puede tenerla. Y eso le va a cambiar el pronóstico de vida. No es lo mismo llegar con insuficiencia renal a los 50 que llegar con insuficiencia renal a los 70. ¿Sí? A los 50 todavía somos productivos económicamente. ¿Sí? Presión arterial ligada especialmente al riesgo cardiovascular, menor de 130-80, que era lo que les decía en este momento. Y la importancia también de evaluar el perfil de lípidos, pues tiene que ver con llevar el colesterol de baja densidad, el LDL, a menos de 100 miligramos por decilitro. Y el HDL más en mujeres que en hombres, por encima de 50 en mujeres y por encima de 40 en hombres. Sin embargo, este HDL también es uno de los colesteroles que más bajo tenemos cuando más productos industrializados comemos, cuando más gorditos estamos, cuando más azúcar tenemos, cuando más resistencia a la insulina tenemos, cuando más sedentarios somos. ¿Sí? Y es el colesterol que hoy me encantó un ejemplo que daba el doctor Payer en el hospital. Dice que este colesterol bueno, prácticamente los colesteroles se tienen que fijar en las proteínas, porque si no se fijan en las proteínas, estos colesteroles flotarían, por así decirlo. Entonces lo que hace la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL, es abrazar al colesterol, encapsularlo, se lo lleva al hígado. Le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Aquí me vas a causar arteriosclerosis, vente para el hígado para que te salgas por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué creen? El LDL es el que dice, ¿tú qué estás haciendo en el hígado? Vente para la sangre, ¿verdad? Y es el que más empieza a hacer placas de ateroma, más hipertensión arterial, más infartos. Por eso les decía, pues aguas con los fumadores, ¿no? Hay que evaluar a los fumadores, estos se van a infartar más. Triglicéridos, metas terapéuticas abajo de 150 sería un valor importante que siempre lleven a sus pacientes ahí, y que si no están ahí, ustedes están sabiendo en este momento cómo interpretar los resultados de una glucosa. Adelante, Lisette. ¿Sí, Lisette? Buenas noches, profe. No, hola. Discúlpeme, fue un error. No te preocupes. No te preocupes, perfecto. Bien, entonces ustedes están sabiendo dónde llevar a sus familiares, a sus amigos, a sus pacientes, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a meter de lleno a las recomendaciones. Herramientas de control de glucosa. Estos son los 7 hábitos para las personas que tienen que tener viviendo con diabetes. Ok, alimentarnos saludablemente.
Pero, ¿qué es alimentarnos saludablemente? Déjenme ver si tengo por aquí el plato de la diabetes. Creo que por aquí lo tengo. Dejemos si es permítanme. Bien, creo que sí, aquí los tengo. Les voy a compartir esta diapositiva. Y... bien. Bien. Algo rapidísimo. Aquí está. Les dejo de compartir esta pantalla. Presentar otra ventana. Windows, aquí está. Bien, aquí tenemos el plato de la diabetes. Para el paciente que vive con diabetes, incluso para nosotros tendría que ser el plato que deberíamos considerar. ¿Sí? Siempre, en cada uno de los alimentos, en las proporciones adecuadas. Los pacientes habitualmente llegan conmigo y me dicen, doctor, pues entonces, ¿qué puedo comer? Yo lo que hago es hacer una lista de lo que tiene carbohidratos y de lo que no tiene carbohidratos. Y básicamente lo que tiene carbohidratos es todo. Y lo que no tiene carbohidratos son, por su contenido muy bajo, yo los clasifico en vegetales y carne, incluyendo huevos, ¿verdad? Incluyendo mariscos, incluyendo cerdo, incluyendo ternera, incluyendo atún, incluyendo lo que sea. ¿Sí? Y este sería nuestro plato del buen comer, como ustedes pueden ver aquí, y lejos del buen comer se llama plato de la diabetes, que así lo establece la Asociación Americana de Diabetes. ¿Sí? Así lo establece la Asociación Americana de Diabetes. Una proporción del 50% de su plato que debe ser de vegetales. Una recomendación es que lo que pongan en sus 2 manos de vegetales. Un cuarto de plato de proteína, lo que ustedes consideren, de cualquier tipo de proteína. Sin embargo, se recomiendan más la carne blanca, y una porción de carbohidratos, incluyendo que sean simples o complejos. Y ahí se incluyen cereales, tortilla, pan, frijoles, arroz o fruta. Ese es el plato. ¿Sí? Ese es el plato. Aquí está, vegetales principalmente almidón. Pueden ver en pantalla. Y un cuarto de plato, principalmente pavo, hueso, quien tenga un tilapia, puede hacer. Bueno, esta es alguna recomendación que tiene que ver con esto. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, o a la diapositiva que teníamos hace un momento. Muy bien. Está comiendo el tiempo y para no hacérselas tan cansadas. Muy bien. Hay que checarnos constantemente. ¿Cómo saber? Una persona sana, por lo menos, tendría que estarse haciendo sus estudios de laboratorio cada año. Podríamos hacerlo cada 6 meses, bueno, pero nuestro entorno va a decir que cada año. Si sus hábitos son saludables, los podemos extender hasta cada 2 años. Si no son saludables, cada 6 meses. Cada 6 meses, ¿verdad? Tenemos que mantenernos activos, especialmente en el ejercicio. Se recomiendan 150 minutos de ejercicio a la semana. El ejercicio debe ser moderado. El ejercicio debe hacerme jadear, debe hacerme agitar, que mi frecuencia cardíaca se eleve por encima de la basal entre 65 y 85%. Quiere decir que si yo tengo 60% de frecuencia cardíaca basal, que quien es sedentario va a tener siempre 80, 90 más o menos, el 60% podría subirse hasta 140 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca que me establece que estoy teniendo un ejercicio moderado constante durante al menos 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana. ¿Sí? Evidentemente, bueno, ya algunos otros hábitos: reconocer y solucionar problemas, por ejemplo, hipoglucemias, hiperglucemias, checar constantemente, estar en contacto con nuestros profesionales de salud y seguir las instrucciones del médico. Pero vámonos a cosas un poquito más efectivas. La labor no solo se reduce específicamente a los médicos ni a los endocrinólogos, ni a los medicinistas. Es una labor de médicos, de enfermeras, nutriólogos, psicólogos, incluso de personal afín a las áreas de la salud.
¿sí? Tan solo con el simple hecho de saber dónde se están realizando las detecciones como personal administrativo de cualquier empresa, es de gran ayuda para las personas que no tienen un diagnóstico. Básicos para ustedes, recomendaciones básicos. Ustedes tengan siempre como personal de salud un glucómetro a la mano. Inviértanle en un glucómetro ya. Baumanómetro ahí se me fue. Inviertan en un monitor de presión arterial. La norma oficial mexicana de hipertensión arterial dice ahí cuáles son más de 100 dispositivos que están certificados por la Asociación Americana del Corazón. Los que quieran, ahí están. ¿Sí? Tengan su oxímetro, tengan su termómetro. Ya hay unas básculas que nos pueden ayudar a medir la composición corporal. Si tengo más grasa, voy a tener mayor resistencia a la insulina. Si tengo mayor músculo, voy a tener menor resistencia a la insulina. Si tengo mayor grasa visceral, voy a tener mayor resistencia a la insulina. No tengo diabetes, no, pero te va a dar. ¿Sí? Tengan sus cintas especiales para medir circunferencia de cintura. ¿Sí? Carbohidratos, hay que aprender de carbohidratos y esto se los daría en otros talleres también, es muy complejo. Carbohidratos, conteo de carbohidratos, increíblemente importante para poder saber cuál es el índice glucémico. Si yo me trago una porción de carbohidratos, si yo me como una porción, si yo me bebo una porción de carbohidratos, ¿cuál va a ser el índice glucémico? ¿Qué es el índice glucémico? La cantidad de glucosa que me eleva en mi sangre. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Es diferente de un carbohidrato simple, de un complejo? ¿Sí? Claro que es distinto. ¿Sí? Además, puedo hacer trampa, puedo corregir mi índice glucémico, mi valor de glucosa, comiendo pocos carbohidratos, inyectándome más insulina, menos insulina. Puedo programar cuánta glucosa quiero tener en mi sangre, sabiendo contar carbohidratos y corrigiéndome con insulina, totalmente. Pero es un tema muy complejo y muy vasto. Adelante, Eric. Profe, yo solamente tengo una duda, ¿por qué está la tendencia de que últimamente se están inyectando como insulina como para bajar de peso? Estábamos hablando de la lipólisis, pero ¿por qué se agarró como de ese diagnóstico clínico como para agarrar la insulina inyectada para bajar de peso? No, es un error, tendría que ser un error. Acuérdate que estábamos hablando que la insulina es una hormona anabólica. Es una hormona anabólica, no podrías bajar de peso. Incluso cuando tú inicias el tratamiento con insulina con pacientes, hay una tendencia de la elevación de peso de 2 a 4 kilos durante el tratamiento. Yo creo que más bien es para bajar el índice glucémico como consecuencia de ciertos carbohidratos. Hay gente que está sana, se aplica insulina rápida para no tener picos importantes de glucosa. Más que del peso, tiene que ver con la glucosa. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Recomendaciones basadas. Esto quiere decir que basado en el entorno donde ustedes viven, basado en el tipo de conducta que su población tiene, que su familia sí tiene, ustedes van a hacer las recomendaciones. El tratamiento de diabetes no médico y el médico tiene que ser como un traje que ustedes van a hacer a la medida de sus pacientes y de ustedes mismos, ¿verdad? Tenemos que reducir y evitar cualquier tipo de bebidas azucaradas industrializadas. Aquí yo incluyo atoles que son muy frecuentes en nuestro entorno, licuados que son muy frecuentes en nuestro entorno, jugos naturales que son muy frecuentes en nuestro entorno, y ni se digan estas bebidas, refrescos, alcohol, industrializadas, ¿verdad? Que también son muy frecuentes en nuestro entorno. Nuestra población consume en promedio hasta hace unos 10 años cerca de una familia de 4 personas, cerca de 12 litros de refresco a la semana. 4 personas, imagínense. Reducir y evitar productos industrializados ultraprocesados no solo tiene que ver con bebidas y refrescos, tiene que ver con galletas también, tiene que ver con cereales ultraprocesados, tiene que ver con paquetes, todo lo que tenga que ver con supermercado, paquetes que esté etiquetado es un ultraprocesado que no se recomienda. Recomendaciones basadas en las capacidades individuales para el ejercicio. No voy a poder a correr a una persona que tiene un índice de masa corporal de 35-40 a ponerlo a correr. Tengo que evaluar estas capacidades individuales para el ejercicio, ¿verdad? No voy a sugerirle que se coma un salmoncito porque es más saludable que una carne de puerco si esta persona vive en, no sé, el Capulín,
por ejemplo, o si vive en la estancia del Cubo. ¿Sí me explico? Para empezar, ¿dónde le encuentro? ¿Sale? Es bien importante. Lo que les decía, recomendación del ejercicio con una frecuencia, vamos a 65 al 100% de su frecuencia. Algo bien importante, 300 gramos de fibra dietética diariamente. ¿Qué son 300 gramos de fibra dietética? Si ustedes no consumen esto, prácticamente podríamos incluso consumir 500 calorías más de origen de los carbohidratos. 7000 calorías establecen 1 kilo de peso corporal. Imagínense. Si ustedes consumen 300 gramos de fibra dietética al día, pueden reducir hasta el 70% de la captación de azúcar en su intestino. El 70% de la captación. Estas son recomendaciones que yo les doy a ustedes y que ustedes tendrían que estar dando a sus usuarios, a sus pacientes. ¿Pero qué son 300 gramos de fibra dietética al día? Aquí está. ¿Sí? Por mencionar alguna cuestión, ahora tienen Meta ustedes, tienen inteligencia artificial. Dame un ejemplo de 300 gramos de fibra dietética de vegetales. Inmediatamente les va a decir, tan solo por el hecho de consumir primero los vegetales en la alimentación y que sean 300 gramos de fibra dietética al día, pueden reducir la captación de azúcar del 75%. Imagínense. Y del 30% de grasa, Del 30% de grasa. Entonces, estaríamos hablando que posiblemente reduzcamos el consumo de 500 calorías al día. Vamos a bajar de peso, sí o sí. Y además hacer del baño bien sabroso. El ejemplo de una taza. Les decía hace un momento, no fumar. ¿Sí? Ya les expliqué por qué, ¿verdad? Colesterol HDL, LDL, triglicéridos, riesgo cardiovascular, arteriosclerosis. Además, tener obesidad y tener diabetes me somete a un estado proinflamatorio metabólico celular con una gran liberación de sustancias proinflamatorias como prostaglandinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que se va a ver reflejo en daño endotelial, en daño de la pared de los vasos. Reducir y evitar el consumo de bebidas. Sí, adelante, Diana. Yo tengo una duda ahí con lo que es el perfil de lípidos. ¿Qué tan importante es el índice heterogénico? Justo es el índice que te dice que si sobrepasas de ahí vas a estar más tendiente a formar más placa de aterosclerosis. Es el resultado de medir el colesterol HDL y el LDL. Es muy importante el índice heterogénico. Sí, porque he visto que en pacientes hay veces que el índice es menor a 3, 4 y hay veces que es mayor a 5 y el colesterol normal pues no está tan alto. Pero hay que ver el colesterol total, tú te refieres al colesterol total, pero el colesterol más importante para evaluar el riesgo cardiovascular, además de que es todo, pero específicamente es el LDL, el HDL y el VLDL. Correcto. Entonces, mientras mayor índice heterogénico tengan, quiere decir que van a tener mayor tendencia a formar arteriosclerosis. Ok. Aterosclerosis. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, reducir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuánto de alcohol sería recomendable consumir de forma ordinaria? Nada. Nada. ¿Por qué? La conducta, principalmente. Hay gente que puede tener una conducta con la que se puede conectar y consumir cantidades excesivas. Además también de que si estamos viviendo en un entorno obesogénico donde tenemos una tendencia a enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico, si el angelito pesa 90 kilos, ¿verdad? Y es bien pisteador, pues va a tener grasa visceral, evidentemente va a tener resistencia a la insulina y va a terminar dándole más en la torre, tanto al hígado como al páncreas. ¿Sí? Además con todo lo que se asocia al alcohol. ¿Sale? Reducir y o evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Lo puse así dado que es un problema, es un problema. Requiere en la mayoría de las ocasiones terapia psicológica psiquiátrica. Entonces, o psiquiátrica, perdón. Esa sería la cuestión. Estas son intervenciones
que ustedes pueden hacer en su día a día con sus pacientes? Les pregunto, ¿es pregunta? Dice Margarito. Sí, doctor. Y son recomendaciones específicamente que están fundamentadas. Adelante, Eric. Y claramente como están fundamentadas al momento de poner nuestra atención y nuestro enfoque, ya estamos dando un rumbo hacia el mejoramiento o al empeoramiento incluso de su atención. Definitivamente. Si ustedes identifican estudios de laboratorio con estos parámetros, van a lograr hacer diagnósticos y no van a retrasar la atención, al contrario. ¿Cuántas personas no se quedan con estos estudios de laboratorio guardados en casa por el hecho de que nunca nadie se lo supo interpretar? Pues no, me supo decir si tenía diabetes, me dijo que no tenía porque tenía 126 de glucosa, me dijo que pues que no había problema, nomás que me pusiera a hacer ejercicio. Ok, me pusiera a hacer ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Para qué? ¿Qué otra intervención pudiéramos hacer? Alimentación. Correcto, la alimentación, específicamente la fibra, ¿verdad? El plato de la diabetes, ustedes ya la conocen, ya lo conocen, ¿verdad? Estas son, el primero de algunos talleres que quisiera por ahí tener de forma constante. No sé qué tan constante, todo parte de que el día de hoy pues, es el Día Internacional de Diabetes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario más. Dejamos unos minutitos para hacer un foro de preguntas y respuestas y o comentarios. Yo, Doc, me gustaría hablar de un caso de una paciente. Recuerdo que creo... Ay, güey. Cuánto tenía su glucosa basal. Sí. En esa ocasión, pero los triglicéridos, de verdad fue algo que yo dije, esta señora sí es elegida de Dios. De verdad estaban creo que en 1700 y algo, y apenas encontré el resultado, y sí dije, no manches, o sea, ¿y cómo puede ser que esta señora sigue viviendo? Entiendo. Sí, bueno. Ya no se le escuchó, Doc, tiene su... Sí, perdón. Ay, aquí está. Ay. Entiendo. Sí, la cuestión tiene que ver específicamente con algunas otras alteraciones que no son... denme un minuto. Coméntales con algunas alteraciones que tienen que ver con dislipidemias y la clasificación de dislipidemias. Algunos tienen que ver con dislipidemias genéticas y familiares, ¿verdad? Que si bien no representan o no están directamente asociadas al síndrome metabólico, representan el riesgo del desarrollo de otras enfermedades como pancreatitis, por ejemplo, ¿verdad? Sí, yo he visto triglicéridos de 2000, de 3000 en personas de este tipo y siempre andan así. Hay que investigar un componente genético, una dislipidemia, si más no recuerdo, 2B o 2A. Ustedes pueden meterse ahí, clasificación de la dislipidemia, y por ahí puede estar tu respuesta, Diana. Tal vez no tenga ninguna asociación directa con con la resistencia a la insulina. Ok. Pero Sí, me comentaba la señora que, o sea, sí fue como 2 o 3 ocasiones para checar cómo estaba, ahí nada más bajó a 700 y creo que de ahí ya no bajó, no recuerdo si 400 y volvió a subir a más de 800. Justo. Y me dijo, es que el tratamiento que me dio el doctor, estaba muy enojada porque dijo, me puse bien mal, yo sentí que me moría y hasta me encamé y que no sé qué. Yo, señora, pero sí debe si su médico que la está tratando no funcionó, pues busque otro médico porque realmente no puede estar vivo. O sea, sí vive, pero eso está mal. Es muy importante tu comentario porque parte de las medidas del tratamiento, miren, poner a una persona a comer mejor, a moverse más, a hacer ejercicio, a llevar a sus niveles de glucosa a un límite normal, es pesado y se siente feo. Pareciera que el remedio es peor que la enfermedad. Eso es algo pasajero que dura 2 o 3 semanas y después las personas de forma espontánea se pueden sentir mejor.
Respecto a la dislipidemia, hay muchos tipos de dislipidemia, entre las que están dislipidemia 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5 tipos de dislipidemias. Muchas de estas tienen componentes específicamente genéticos, que sí hay que bajar definitivamente, pero imagínate que esta señora tenga de por sí una dislipidemia genética, ¿verdad? Que tenga una alteración en una proteína por ahí que sintetice los triglicéridos y que además tenga pues a bien echarse su coquita, tenga resistencia a la insulina y tenga su hígado graso. Es prácticamente lo que estoy hablando, es describiendo a una mujer tradicional, lo digo entre comillas, con mucho respeto, de nuestra población mayor de 40 años. Mayor de 40 años. Por eso es importante sí, pues la pedir. señora hasta eso no era tan grande, tenía yo creo hacia acaso, no me acuerdo si tenía como 58, 59 años. Justo por eso, entonces sí, hay que conocer otras cosas, digo también para no ser alarmistas, pero sí llevar a nuestros pacientes a un valor normal. Y si ese paciente, miren, la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, por ejemplo en diabetes tipo 1 del adulto, radica en eso, cuando tienes una resistencia de un tratamiento que pareciera que es diabetes tipo 2, pero que ya le metiste de todo y no respondes, posiblemente diabetes tipo 1, diabetes LADA, diabetes del adulto. Okay. Bien, Eric. Sí, de hecho, a veces la ignorancia puede más que el conocimiento y la sabiduría. Incluso ahorita usted acaba de responderme una cuestión porque justamente en la interpretación de los laboratorios, las glucosas salen como bien normales en rangos, nos dice, uno no es diabético, pero va haciendo la glicada como en interpretación, y le salió a veces de 7.68, de 8.40, y dices, entonces, ¿es diabético o no lo es? A veces ni los QFB logran como dar como certeramente con el diagnóstico, y para mí ya fue como hoy, como esa parte en la que usted respondió una duda y cuestión que tenía, doctor. Esclarecedora, definitivamente. Sí, 7.6 es diabetes. Además, la hemoglobina glucosilada depende de la glucosa postprandial. La glucosa postprandial es la glucosa que se determina a las 2 horas después de los alimentos porque es el pico de elevación más importante de glucosa a las 2 horas. Entonces, la hemoglobina glucosilada depende de la glucosa postprandial principalmente y es la mayor predictora de riesgo cardiovascular y de complicaciones. Por ahí mi doctor Irán Peña estaba levantando la mano, no sé, pariente, si quieres hacer una pregunta, adelante. Mi doctor, hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Abrazote. Sí, doc, mira, veía, efectivamente, me imagino que son tus alumnos, ¿verdad? La mayoría de ellos, sí. Totalmente tiene la razón. Y muchas de las cuestiones del paciente que pues no acepta, sabemos que la diabetes es, para el tratamiento debe ser pues, un tratamiento multifactorial, que pues muchas veces el paciente efectivamente nos llega en etapas tardías y que pues al no aceptarla también, por eso es también importante que tengamos una valoración psicológica para llegar a una meta de tratamiento pues adecuado, más que nada cuando el paciente pues no acepta su enfermedad. Definitivamente. Te agradezco, doctor, efectivamente, qué bueno que tengas este tipo de charla con tus alumnos y de verdad es muy importante la información que les comentas. Sí, muchas gracias mi doc, y muchas gracias. Sí, definitivamente recibir el diagnóstico de diabetes es prácticamente como decir que tenemos cáncer, pero justo para eso estamos aquí, para quitar esa falacia, ¿no? Ese estigma social, y definitivamente en nuestra caja de herramientas, además de aprender a diagnosticar y a manejar, también aprendamos a tener una comunicación asertiva, ser muy empáticos al momento de la información, y qué bueno que comentas esta cuestión. Y justo al principio hablamos, justo para poder evitar estos estigmas, pues también evitar etiquetar con esta palabra de diabéticos y hipertensos a nuestros pacientes,
y personas que sufren de diabetes porque pues los estamos poniendo en una situación meramente vulnerable de sufrimiento cuando no debiera ser así, y de entrada también ya poniendo una barrera para que ellos puedan aceptar pues el tratamiento. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado al momento de dar la noticia. Lo ideal es, sabemos que tiene diabetes, estos son los criterios, yo justo agarro mi pantallita y les comparto, señora, mire, estos son quienes saben los de diabetes, señor, estos son quien sabe de diabetes, y para ellos, con base a sus estudios de laboratorio, usted, pues tiene diabetes. Sin embargo, tener diabetes no es un problema para quien toma la enfermedad como una situación de reto, ¿verdad? Entiendo que va a pasar por un periodo de duelo, pérdida de la salud, pero no se preocupe, en mi intervención, en la intervención de la educación terapéutica en diabetes, va a ir usted aprendiendo y pues eventualmente a vivir mejor que incluso una persona que no tiene diabetes, ¿verdad? Porque no tiene el miedo que tienen las personas que viven con diabetes, y que pues nadie nos queremos morir, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Adelante, Diana. Sí, yo tengo una duda, o quería preguntarle más o menos, usted que se dedica a esto, pues, en una persona que sí se controla, más o menos ¿cuánto tiempo tarda en controlar sus niveles de glucosa? Eso depende. Yo, bajo mi experiencia, ayer justo vi una persona con 300 y algo, y hoy en la mañana se checó la glucosa, le puse insulina rápida y le aumenté su insulina basal, insulina glargina, y en la mañana amaneció con 103. ¿Es un indicador de control? No, es muy rápido, ¿verdad? El control va asociado a que tú puedas intervenir en todas las alteraciones metabólicas que esta paciente tiene, ¿sí? El control tiene que ver con que logres bajar a esta persona a un valor de glucosa normal. No podemos ser tan solo glucocéntricos. Llevar a esta persona a un valor de presión arterial normal, llevar a esta persona a un valor de colesterol y triglicéridos normal, para que puedas tú tener esta cuestión. Si te refieres a la glucosa con insulina, en una semana. Con antidiabéticos orales y viendo la conducta de los pacientes que son rejegos, como dice el doctor Irán, que hace rato acaba de preguntar algunas cuestiones, pues evidentemente, ay, pero pues es que entonces, ¿qué voy a comer? Ay, pero entonces, a mí no me gusta el medicamento, es que ¿cómo me va a poner insulina? Pues podemos tardar con antidiabéticos orales hasta 3 meses, 6 meses, y eso, pues pudiera ser como muy difícil. Pero si le apuestas a la educación terapéutica, rapidísimo. Dale la confianza a tus pacientes de que puedes tú ajustar insulina, de que puedes tú darle recomendación de alimentación, recomendaciones, no dietas, porque no somos nutriólogos, recomendaciones, orientación, ¿sí me explico? Pero orientación basada en lo que funciona. Ok. Bien. Entiendo, gracias. Eric. 2 preguntas, profe. La primera es, ¿cómo una diferenciación precisa para determinar o saber diagnosticar como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Y la otra, entonces, en los factores para poder cuidar de un diabético, cuidarnos incluso nosotros de no desarrollar una diabetes, es cuidar los triglicéridos primordialmente, y el perfil de lípidos, tenerlo como al tope de información de nosotros mismos. Muy buena pregunta, la primera y la segunda, espero poderte explicar y que quede súper clara. La primera, diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Puedes pedir un estudio de laboratorio que se llama péptido C. El péptido C es un precursor de insulina. Si el péptido C no existe en el laboratorio, no aparece negativo o una titulación muy baja, seguramente esa persona vive con diabetes tipo 1. ¿Sí? Es una proteína que produce insulina, vamos a decir. Si no hay péptido C, pues no hay insulina. Y si no hay insulina, es diabetes tipo 1. ¿Sí me explicó? Y en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina. Sí va a haber insulina. Incluso desarrollan hiperinsulinismo, mucha insulina, ¿verdad? Pero va a haber resistencia. ¿Sí? La segunda, ¿cómo puedo evitar tener diabetes? O si los triglicéridos altos pueden no, los triglicéridos altos pueden ser un componente de la resistencia a la insulina. No te está diciendo que tienes diabetes, te está diciendo que tienes resistencia a la insulina.
Y corregir tus triglicéridos no te va a quitar que tengas diabetes. Hacer ejercicio sí te va a quitar que tengas diabetes. Comer mejor sí te va a quitar que tengas diabetes. Mantener un peso saludable sí te va a quitar que tengas diabetes. ¿Sí? Corregir incluso tu peso, si tienes diabetes, con un 5%, es decir, si pesas, 80 kilos, y a esos 80 kilos le quitas 4 kilos, es el 5% aproximadamente. Con eso puedes corregir los valores de triglicéridos, valores de colesterol, valores de presión arterial, incluso valores de glucosa. ¿Sí? Bien, Eric, por ahí levantaste la mano. No es cierto, no, perdón, fue Ernesto. No sé, por ahí. Muy bien. Diana. Okay. Yo, sí. También con la otra duda, un paciente, por ejemplo, ya cuando se controló, ¿tiene que seguir usando su esquema de insulina ya de por vida o sí se puede llegar a un punto donde se puede suspender? Justo la misma respuesta que le di a Erika hace un momento. El tratamiento de diabetes es un tratamiento que evoluciona, que progresa y que cambia constantemente. Eso te lo van a decir las metas terapéuticas. Si tú eres una paciente, un ejemplo, si tú eres una paciente que ya logró aplicarse sus medicamentos, su insulina y se controló, se corrigió perfectamente bien y estás utilizando 50 unidades de insulina, vamos a decirlo de esa forma. No estás haciendo ejercicio y sigues comiendo más o menos de todo. ¿Qué pasaría en el momento que tú hagas ejercicio y qué pasaría que empieces a modificar tu conducta de alimentación? El sueño, que es súper importante. ¿Tú crees que las necesidades de insulina puedan ser las mismas toda la vida? No. Definitivamente no. Entonces hay que vigilar a estos pacientes para que con base a la modificación de su conducta puedas tú también llevar a tu paciente a estas metas de control, porque el tratamiento médico, digamos que para mi perspectiva corresponde a un 30% del tratamiento integral de la diabetes, que tiene que ver con nutrición, psicología, ejercicio. Si tú claro, le pones... sí, porque la pregunta era porque yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal crónica y él ya tiene tiempo tratándose con la nutrióloga Sandra, pues ha llevado muy bien, o sea, al principio cuando llegó conmigo sí estaba manejando un poquito alta el porcentaje de la hemoglobina glucosilada y ahorita ya no pasa de 5.5. Y me sorprende y tenía esa duda si en algún momento deja de usar pues lo que esté usando. No, definitivamente no. Y si tienen no lo escucho. No, definitivamente no. Y si tiene insuficiencia renal, pues evidentemente habría que evaluar el tratamiento para poder llevarlo a unas metas de control, que era lo que hablamos al principio. Si tiene ciertas comorbilidades o padecimientos que pueden como alterar o pueden desde el punto de vista del tratamiento ponerlo en riesgo por ser muy exigentes o restrictivos, sí es algo que debemos vigilar de forma constante. La recomendación sería que refieran a sus pacientes con su médico, si están descontrolados por lo menos cada mes, cada 15 días, si más o menos tienen un control más o menos y van agarrando vuelo cada 2 meses, y si están bien yo los veo cada 4 meses, cada 6 meses, pero siempre que estén recomendando que vayan con sus pacientes. El tratamiento, insisto, de diabetes debe ser ajustado. Si hace 5 años yo pesaba 90 kilos, tuve que ponerme una ropa adecuada. Ahora peso 85, mi ropa es distinta. Lo mismo con los tratamientos. Ok, Doc, muchas gracias. Muy bien, pues si les parece, para irnos a descansar con esto terminamos. Esperemos que esto les sirva. Espero que les haya gustado el taller. Espero también que las dudas hayan sido resueltas. Descansen, buenas noches. Si tienen una duda, por ahí con mucho gusto estoy en el WhatsApp, ustedes tienen mi número y con mucho gusto programamos el siguiente. Doctor, un gusto haberle saludado, nuevamente verle ya después de casi 3 años y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por su capacitación y su gran conocimiento depositado en nosotros. Esperamos rendir un fruto a los frutos a la semilla que acaba de plantar en nosotros. Muchísimas gracias, Eric, siempre es un gusto también por ahí estar en contacto contigo y con los demás, desde luego por ahí pura gente de calidad. Muchas gracias. Gracias, doctor, un fuerte abrazo, buenas noches a todos también. Descansen todos, buenas noches, terminamos por el día de hoy.
Bye, Muchas gracias. gracias, doctor. Bye. Buenas noches.